Profesor, bienvenido a Reporte Minero y Energético a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, ¿cuál es su impresión? Lo primero, el primer barrido quizás de lo que queda de este borrador en lo que se refiere a minería. En lo que se refiere a minería, ¿cuál es el barrido? Primero que todo, que hay pocas normas mineras. Hay 6 normas mineras de la Constitución, que podemos decir que son 5, porque hay una norma que está como adosada al final. Poco lo que se dice, muy programático, un cambio muy significativo con la Constitución actual, pero no tan malo como uno pudiese haber estimado, dadas las discusiones que había en la Comisión de Medio Ambiente. Por ejemplo, lo que ustedes decían al comienzo, la nacionalización quedó absolutamente descartada de plano. Por ejemplo, reservas que se le daban al Estado, que se pretendían darle al Estado, para explorar o aprovechar recursos mineros de carácter no concesible que se incluían los no metálicos, también quedó de lado. Por ejemplo, la regalía, que pasa a ser materia de ley, como se está discutiendo hoy día en el Congreso. Es decir, son noticias alentadoras que el Pleno haya traído la discusión a las materias realmente relevantes y descartado las otras. Sin embargo, hay bastantes preocupaciones con las normas que están contenidas en estas 6 disposiciones. Por ejemplo, esa disposición, la que más polémica provocó, quizás, o discusión, más que polémica, el tema de la nacionalización que usted nos detallaba, y fueron de las normas que se votaron hasta el último día, por eso existió la expectativa hasta último minuto. Respecto al tema de la nacionalización y esos elementos que generan más discusión, ¿existe alguna posibilidad de que esto sea repuesto? Definitivamente no queda en el borrador. Me parece que no pueden ser vueltas a discutir hoy día. Las normas que se aprobaron en materia minera son totalmente contrarias a la nacionalización o a una nueva nacionalización de la minería en Chile. Yo creo que no pueden ser repuestas y me parece que no lo van a hacer en las normas de artículos transitorios. Una discusión que hace rato viene instalada en la minería y en otros rubros, como por ejemplo obras públicas y otras concesiones. ¿Cómo queda aquí? ¿Queda cerrado el tema de concesiones o definitivamente esto va a quedar para el trabajo del legislativo después? A ver, nosotros en materia minera veníamos acostumbrados a un trato bien preferente. ¿Ya? La Constitución del 80 nos daba unas concesiones a la minería, le otorgaba concesiones judiciales, distintas a las concesiones administrativas, las protegía con la garantía constitucional del derecho de propiedad y las regulaba en una ley especial, en una ley orgánica. Ley que los quórum para su alteración son bien significativos, 4/7. Esto se cambia. ¿Ya? Y hoy día se habla en el primer artículo de minería, que es el artículo 324 actual, se habla que todo el aprovechamiento de la riqueza minera se va a hacer de acuerdo a permisos que van a tener o autorizaciones que tienen que ser otorgadas tomando en cuenta 4 características del recurso. El carácter no renovable, el carácter finito, el carácter de interés intergeneracional y además su relación con el medio ambiente. Y esta regulación no está hecha en la Constitución actual, tiene que hacerse. Y ese hacer va a tener que hacerse en leyes. Me imagino que habrá un nuevo código de minería que nos regulará para el próximo tiempo, de aquí en más. Y ese espacio que no está todavía regulado, que lo vamos a definir en este Congreso, si es que se aprueba obviamente el 4 de septiembre este borrador que va a pasar a ser un proyecto el próximo 4 de julio, ¿ese espacio de discusión es lo que genera más incertidumbre en el sector minero? Yo diría que de las normas que se han aprobado hay 2 normas que son las que generan mayor incertidumbre. La característica de los títulos y la naturaleza de los títulos, que es lo que estábamos hablando, de las concesiones, que queda abierto. Y lo segundo, las áreas de prohibición de actividad minera, que son demasiado amplias todavía, no obstante que quedaron más reguladas. Sigue incluyendo glaciares, áreas protegidas genéricas, y áreas protegidas en Chile hay muchas, y otras que pueda disponer la ley. Y eso todavía genera incertidumbre, porque si uno se va ya no a las normas mineras, se va a las normas que sobre agua, al Estatuto del Agua, se da cuenta que el tema glaciares incluye al permafrost. Entonces todavía hay una incerteza ahí, hay preocupación de hasta dónde podría extenderse esto. Profesor, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar el Estado de acuerdo a la nueva Constitución en un tema tan importante para Chile como la minería? Bueno, yo he escuchado las palabras del presidente Boric y de sus ministros que le dan importancia a la minería. Quieren más minería en Chile, quieren más inversión. Y yo me imagino que ese va a ser el motor que va a estar detrás. Por eso no soy tan negativo. Yo creo que va a haber la apertura, va a existir apertura, tomando en consideración que se apruebe el texto de Constitución el 4 de septiembre
yo me imagino que se van a citar a comisiones de expertos de todas las tendencias a conversar sobre la nueva legislación minera para atraer más inversión, para atraer inversión y no dejarla ir. Me imagino que necesitamos eso. Otros temas, profesor, que conviven mucho con el mundo minero y que se discutieron en la nueva Constitución, por ejemplo, agua. Por ejemplo, la relación con los territorios. Hoy día, cada proyecto minero, hoy día, quizás hace no sé, 30, 40 años, la relación con el territorio no era importante. Hoy día, ¿dónde nos vamos a instalar? Y el efecto de un yacimiento, de un trabajo minero con el entorno, hoy día es fundamental, si no un pilar así vertebral. ¿Cómo está trabajado esos temas en relación con la minería? ¿Usted lo ve en este borrador? Bueno, en el borrador de Constitución, en cuanto al territorio, hay varias normas que lo tocan. Por de pronto, los estatutos regionales. Son las autoridades regionales las encargadas de determinar cuáles son los proyectos o áreas económicas de interés para la región. Y esas áreas de interés van a tener áreas preferentes para determinadas actividades. Después están las autoridades comunales y también vamos a tener que tocar a las autonomías indígenas, ¿no es cierto?, que de una u otra forma, con la restitución de territorios, van a ser importantes en esta fiesta de la minería futura. Pero yo no veo ninguna norma hoy día en la Constitución, en los 499 artículos, que me prohíba la minería en algún lugar. Yo creo que la minería hoy día sigue teniendo que tener un estándar que hace ya rato que lo viene exigiendo Chile, que es el tener licencia social para operar. Y esa licencia social, como usted bien dice, no se obtiene tan fácilmente. Ya no es el Chile de hace 40 años atrás. Estamos en otro país. Es cosa de ver lo que ha pasado con Dominga, lo que ha pasado con el proyecto de tierras raras en Concepción, en Penco, ¿no es cierto?, que tienen consultas ciudadanas permanentes para ver la adhesión de la ciudadanía a ese proyecto. Y hay una relación constante con el territorio, no solamente cuando se instala, sino que en el desarrollo completo, a futuro. Exactamente. Y yo creo que la minería ha hecho bien sus tareas, la ha hecho sumamente bien. Respecto al agua, profesor. Y en el agua, bueno, se modificó recién el Código de Agua, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo que hay nuevas normas que me imagino que esta nueva legislación va a tener que adaptarse. En agua nosotros tenemos unas aguas especiales en minería, que son las aguas del minero. Hoy día no están tratadas como las aguas generales. ¿Qué es lo que se va a regular en eso? Tenemos incertidumbre con este tema. Pero lo que más llama la atención, diría yo, y lo que más causa preocupación hoy día es qué pasa con el agua de mar desalada. ¿No es cierto? Si el agua de mar desalada va a entrar dentro de la regulación general del agua que va a tener esta autoridad del agua. Porque si entra dentro de la regulación general del agua, estamos hablando de un terreno que no lo conocemos. Yo solamente quiero recordar que se señalan como bienes comunes naturales, además de una serie de bienes comunes, el mar territorial y las playas. Por lo tanto, no puede haber apropiación de particulares de los bienes comunes naturales. Van a tener que haber autorizaciones como las hay hoy día, pero la regulación la desconocemos. Es un tema de preocupación. Profesor, por último, ¿usted siente que hay espacio para esa incertidumbre respecto a la certeza jurídica? Para muchos critican el entramado administrativo que van a significar las nuevas regulaciones. ¿Existe espacio para muchos que manifiestan tanta incertidumbre respecto a lo que viene? Bueno, ahí la incertidumbre o certeza va a estar dada por el color de visión que uno tenga, ¿no es cierto? Todos los cambios siempre generan incertidumbre. Todos los cambios, cualquier cambio que sea, genera incertidumbre. Desde que nos levantamos tenemos incertidumbre. Entonces, claro, viene un camino nuevo, un camino amplio a recorrer, un camino largo a recorrer, incierto, pero que tiene reglas que Chile las tiene en su memoria. Yo recuerdo cuando se nacionaliza el cobre el año 71. Creo que tú no habías nacido. No. ¿Ya? 78. 71. Se nacionaliza el cobre el 71. Viene un RACH, ¿no es cierto?, en contra de la inversión chilena. Y fuimos capaces, al poco andar, con nuevas normas del 80 en adelante, de nuevamente atraer inversión minera. Yo creo que hay una historia rica en minería que no tiene siempre la fortaleza que tuvo la Constitución del 80 con la minería, pero que ha existido fortaleza de los títulos mineros. Y yo creo que vamos a llegar a eso. Y respecto, por ejemplo, soy optimista. Sí, a conceptos que abarcan no solamente la minería, en varios aspectos de la economía. Derechos de propiedad, expropiación, el tema del precio justo. ¿A usted le hace sentido por lo menos lo que está instalado en el borrador? Precio justo ha sido, ¿no es cierto?, versus el daño patrimonial efectivamente causado que está en la Constitución actual. Yo les quiero recordar que los tratados de libre comercio, que siempre los evocamos, ¿no es cierto?, que tenemos tratados de libre comercio y cuidado que la Constitución no se vaya en contra de los tratados de libre comercio, hablan en caso de expropiación de precios justos. No hablan del valor patrimonial, del daño patrimonial.
Los tratados de libre Hay comercio. jurisprudencia en Chile hace rato respecto Hace a eso. rato hay ¿Lo jurisprudencia. dijo en el Chile. ministro de Hacienda, Mario Marcel? Hay jurisprudencia en Chile del valor justo, que es valor de mercado. Hay que ver la extensión del valor del mercado, porque ahí cuando hablamos de daños, ¿no es cierto?, en materia legal, siempre hablamos de dos tipos de daños fundamentales. Claro. Daño emergente y lucro cesante, lo que deja de ganarse. El lucro cesante yo creo que no está bien cubierto con el valor, el justo valor. Pero en el fondo todavía hay, como dice usted, y coincide con lo que dijo hace algunos días aquí en Estado Nacional en Canal 24. Lo oí hace 2 domingos atrás. Sí, el ministro Marcel dijo, hay jurisprudencia en Chile respecto al precio justo, no hay que asustarse tanto. Hay jurisprudencia en Chile y en diversos países. Francia, España la tienen. Profesor Cristian Cuincio, le agradecemos este espacio con Reporte Minero y Energético en Canal 24 Horas. No, un gusto la invitación y no estemos tan asustados, ese es el mensaje. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.